Está viral, así como está una película que en principio es una película pensada para niños o particularmente para niñas, pero que se está disfrutando alrededor del mundo. Y estamos hablando de la película que tiñó de rosa las salas de cine alrededor del mundo. Hablamos de Barbie. ¿Cómo nosotros estamos entendiendo el contenido de la película? ¿Cómo separamos la historia que conocemos, que conocimos o que vivimos alrededor de Barbie con esta que nos están contando a través de la chica de Malibú, la chica californiana que ha pasado por distintas etapas en los años en los que ha estado en las estanterías? Nosotros queremos analizar este tema y saber, sobre todo para ustedes, madres, padres, cómo ir a ver la película, cómo hablar con nuestros hijos y además cómo ayudarles a entender el contenido y la historia alrededor de ella. Y es por eso que nosotros, como siempre le decimos, no nos quedamos con nada. Nosotros vamos a las personas que saben y consultamos a los expertos. ¿Qué vamos a hablar o qué temas vamos a tratar con Andrés Gutiérrez? Andrés Gutiérrez, que es psicólogo clínico, cómo ver esta película, cómo hablar con nuestros hijos y cómo sentarnos en esa sala de cine para precisamente tener un disfrute, el nuestro propio y el de nuestros hijos alrededor de la película. Aquí está Andrés, muy buenas tardes, bienvenido. Doctor, gracias por atendernos. Hola Carlos, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muchas gracias por la invitación. Muy bien, complacido de que esté aquí con nosotros porque, mire, el 20 de julio comenzamos a vivir la fiebre de Barbie. El 20 de julio se estrenaba en las salas de cine y yo lo primero que le pregunto, doctor, ¿ya usted vio la película? Sí, claro, claro. Y yo le quiero Debemos, preguntar, debemos estar sencillamente, empapados del contexto también, porque es una película que nos permite hacer un análisis muy importante y extraer unos elementos de manera positiva, aunque se preste para, digamos, cuestionamientos también la película, ¿no? ¿cuáles son esos cuestionamientos a propósito del tema? Porque yo quisiera que nosotros pudiéramos diferenciar en distintas etapas o en distintas generaciones viendo esta película y pudiéramos pensar en una chica soltera que va a ver una película como Barbie, una chica con pareja o una chica que ya es madre. ¿Hay diferencia en la forma en la que podemos percibir el mensaje, doctor? Hay que empezar, Carlos, digamos que entendiendo cuál es el diagnóstico que tiene Barbie, ¿no? Barbie sufre de una fobia que se llama atelofobia. ¿En qué consiste la atelofobia? La atelofobia consiste en el miedo a no ser perfeccionista, es decir, que siempre está encaminado a que tiene que lucir perfectamente, a que sus rasgos físicos tienen que ser perfectos, a que su peso tiene que ser perfecto, a que su trabajo es perfecto, a que, por ejemplo, en temas económicos, la Barbie es multimillonaria y si bien pues siendo un muñeco interactivo que ha estado por más de 60 años, pues hay que tener cuidado también porque como lo demostraron estudios científicos, por ejemplo, en 1996, donde ya se habían tocado estas fibras, demostraron que el 97% de las niñas estadounidenses entre 7 y 11 años ya tenían Barbies y no era una Barbie, sino tenían 7. Y este estereotipo se incrustó, digamos que en los modelos de crianza de las niñas, de tal manera que otro estudio que se hizo en niñas, y sobre todo niñas, se demostró que después de tener contacto con Barbies o jugar con Barbies se sentían deprimidas, ¿no? Entonces es un dato muy interesante para analizar. Doctor, si usted me puede escuchar, yo quisiera que nosotros pudiéramos hablar de un tema en particular y es ese, guiado a lo que usted nos está comentando, porque Barbie nos planteaba en un momento un modelo. Y cuando usted habla de esas niñas que se sentían deprimidas, no sé si yo lo estoy atando mal, pero es precisamente de un fenómeno que yo también puedo percibir en las redes sociales y es llegar a ser como esa chica. Y si no llego, entonces empieza una suerte de frustración porque yo no soy como ese personaje. En el caso de las niñas que no llegan a ser esa Barbie que le dicen que quiere ser o esa princesa si lo hacemos con Disney, por Sí. ejemplo. Sí, Carlos, eso es lo que está pasando y es de lo que hay que hablar con los niños
que están yendo a ver la película, un fenómeno total, también grandes, porque imagínate, más de 60 años, pues tuvo que ver con la crianza. Y también hay algo que se llama el fenómeno de las masas, cuando se empiezan a ver unos otros, ya intelectualmente hace parte de una cultura general, donde hay que ir a ver Barbie para ver qué es lo que está planteando, ya sea para compartir en familia o cuestionar, pero en efecto, digamos que lo que hay del otro lado es un mensaje totalmente perverso donde le está diciendo a las niñas o a las personas que no tengan una personalidad definida o una autoestima alta, que si no reúnes estos estándares, no vas a poder lograr, digamos que los resultados, ¿no? A ese resultado quiero ir, doctor, y es el empoderamiento femenino. Yo le quiero preguntar, doctor, esa mujer empoderada que nos plantea en cierta forma esta película, ¿está acompañada, está sola, está compitiendo con el hombre o está conviviendo con el hombre? Es que no sé si en algún momento, y es una cuestión de percepción, puede ser que Barbie pueda llegarnos a plantear, ella quiere llegar sola, a ser ella, incluso a desplazar al hombre y no a convivir con él. Sí, hay unos rasgos muy marcados de feminismo, ¿no? En la película muestra cómo en su propio mundo eran muy felices y no les faltaba nada, y había la presidenta Barbie y pues casi más de 100 profesiones que ha caracterizado esta muñeca. Y pues sí es un mensaje contundente, un mensaje feminista, un mensaje que fomenta, digamos que eso que por tradición hemos tenido entre hombres y mujeres, llámese feminismo o llámese machismo. Y doctor, ¿cómo llegamos a ese equilibrio? ¿Cómo hablamos con nuestros hijos para decirles, oye, debemos empoderar al ser humano en general y a que las personas más calificadas puedan alcanzar, por ejemplo, si hablamos de una compañía, esos puestos de importancia sin importar su género, o plantearle a nuestros hijos o a y a nuestras hijas que nosotros debemos luchar más allá de contra un competidor allá, un competidor interno? Claro, Carlos, pues mira, dependiendo de la edad del niño o de la niña, porque esto no excluye ningún género, niños que jugamos incluso con Barbies, digamos que no tienen la capacidad analítica, pero sí los padres de familia tienen esa responsabilidad, y la idea es invitarlos a ellos a que analicen este panorama y que trabajen sobre todo en unas pautas de crianza que tanto requieren ellos para que fortalezcan su autoestima. Si hay un niño o una niña que no tiene una autoestima suficientemente fuerte, a ver Barbie, pues se va a sentir totalmente mal. Mire, lo que se está demostrando es que esta fobia impide a que las personas se movilicen. Es decir, el niño y la niña, al no lucir delgada, al no ser atractiva, al no ser multimillonaria, como lo hace ver Barbie, se están quedando encerrados. Se encierran en las casas, no salen a contextos sociales, no salen a compartir con sus familias, no salen al colegio, no salen a las escuelas, porque se sienten mal, porque su autoestima está maltratada. Entonces sí, hay un mensaje muy complicado y muy interesante para analizar allí, Carlos. Doctor, y sé que el tiempo en televisión es corto como para hacer un análisis completo sin que se quede algún detalle por fuera. Finalmente, yo solo le quiero decir, a propósito de los estereotipos que se van creando en nuestra vida, los que hemos conocido antes y los que ahora siguen vigentes, es cuando no hay una definición. Ahora, en las películas, lo hemos visto en varias películas de dibujos animados, en películas que están dirigidas a niños, hay una caracterización de distintos, digamos, más allá del género femenino o masculino, cómo se definen las personas. ¿Usted cree que esto puede resultar forzado en algunos momentos en los que en toda historia, a juro ahora, nos encontramos a una persona con gustos homosexuales o con un gusto diverso o con una declaración o identificación no binaria? ¿Cree usted que las compañías lo están forzando para que siempre haya uno de esos? Seguramente, digamos que todos en el mundo, todo ser humano tiene sus derechos, pero también hay que ver cuáles priman sobre cuáles. Si estamos generando este tipo de escenarios a niños y niñas que hasta ahora están en su pleno desarrollo de su ciclo vital, niñez, adolescencia,
donde no hay constituida una fuerte personalidad y debido a sus carencias, pues por supuesto que ya se ha comprobado que este tipo de contextos inciden en la conducta de las personas. Nosotros, los seres humanos, casi que en un porcentaje muy alto, casi más del 50%, los procesos de aprendizaje los hacemos por modelamiento, es decir, por observación. Lo que vemos, lo que observamos, lo que estamos obteniendo, lo vemos como verdad. Es muy difícil disgregar qué puede ser bueno y qué puede ser malo. Por eso es importante el acompañamiento, porque sin embargo, digamos que lo que está pasando también moviliza unos intereses económicos muy grandes, Exacto. donde parece que no se está teniendo en cuenta, en primer factor, la salud mental, el desarrollo libre de la personalidad de los niños y niñas, Y que la por condición supuesto humana en acuden al general. cine, Carlos, porque eso es atractivo ver una muñeca, porque los acompañó en toda su etapa, es un plan muy bonito, familiar, pero cuando uno va y se encuentra con esta película, pues la verdad que uno queda muy cuestionado y queda muy triste. Yo fui a la película, por ejemplo, Carlos, con mis hijos y me tocó después sentarme a hablar con ellos y tener una conversación aguda, clara, bonita y amorosa para volver a encuadrar a mis hijos y no que ellos empezaran a tener algún tipo de distorsión o situación difícil de analizar. Andrés Gutiérrez es psicólogo y por eso lo hemos invitado aquí, Andrés, porque usted lo vivió y además tiene las herramientas para ayudarnos a nosotros y ser multiplicadores de ese mensaje que debemos llevar a nuestros hijos. Les agradecemos o le agradecemos por este tiempo que ha dispensado para estar con nosotros aquí en Noticias Telemundo Georgia. Gracias, Carlos. Buen día. Hasta la próxima. Son las 12:23 y estamos hablando de ese empoderamiento femenino y yo voy a cambiar por acá a Andrés, nuestro doctor,